Entonces, mi pregunta es muy sencilla. Astrid, ¿tú has llegado a Isabel Díaz Ayuso o a Alberto González Amador, su pareja sentimental estable? ¿Les has hecho saber que tu maravilloso ático estaba en venta? Y dado que ellos son vecinos de Chamberí, porque viven en la calle Domenico Scarlatti y tienen un piso y un ático que ahora van a vender, ¿les has hecho esta sugerencia? A partir de aquí lo ha cogido la inmobiliaria Promora, que se ha encargado de la venta y de la firma del acuerdo de confidencialidad. Yo creo que estas preguntas, que son muy de Sherlock Holmes, son bastante pertinentes. ¿Qué tal, Gonzalo? Pues lo cierto es que Instrucción 8 de Madrid, que se está encargando de esta investigación, tal y como apunta el Diario Público, habría accedido a todas las peticiones de los denunciantes. Peticiones como, por ejemplo, analizar los correos electrónicos relacionados con esta compraventa o también las comunicaciones internas de Planifica Madrid. Recordemos, esta empresa pública que depende del Ejecutivo Regional de Isabel Díaz Ayuso fue el que se encargó de realizar esta compra del ático de lujo. Importante también porque el objetivo de Instrucción 8 realmente es averiguar cuál era el objetivo de esta compra. Bueno, el problema es que la convertida ahora bolivariana Isabel Díaz Ayuso, digo convertida ahora bolivariano porque ha dicho que vende el ático para darle el dinero a quienes se quedaron sin casas en los incendios. Eso es bolivarianismo puro. Ella es la primera bolivariana ahora. El problema consiste en que a mí, como en plan Sherlock, el tema que más me interesa es lo siguiente: ¿cómo supo Isabel Díaz Ayuso, cómo supo el señor García Martín, el presidente de Planifica, que ese ático estaba en venta? Aquí hay un personaje clave de todas las claves, que ha firmado un acuerdo de confidencialidad, y es la vendedora. Una persona muy conocida en las redes, una escritora, es una persona que se ha divorciado del presidente de una de las grandes compañías españolas, Ferrovial, y es la persona que ha firmado el acuerdo de confidencialidad y que ha vendido el ático. Entonces, mi pregunta es muy sencilla. Astrid, ¿tú has llegado a Isabel Díaz Ayuso o a Alberto González Amador, su pareja sentimental estable? ¿Les has hecho saber que tu maravilloso ático estaba en venta? Y dado que ellos son vecinos de Chamberí, porque viven en la calle Domenico Scarlatti y tienen un piso y un ático que ahora van a vender, ¿les has hecho esta sugerencia? A partir de aquí lo ha cogido la inmobiliaria Promora, que se ha encargado de la venta y de la firma del acuerdo de confidencialidad. Yo creo que estas preguntas, que son muy de Sherlock Holmes, son bastante pertinentes, porque no sabemos nada en realidad, no tenemos ninguna versión de Isabel Díaz Ayuso sobre los entretelones, sobre digamos, el recorrido de ese ático. Es una pena, y esto lo digo en voz alta, que se necesite en este país una acción penal, una acción de tipo criminal, para saber estos detalles. Es decir, hay que ir a un procedimiento penal. Es la judicialización de la política en toda la línea. Que estos detalles tengan que salir en un procedimiento penal es que Ernesto, es una vergüenza. Deja que explotemos un poquito ese papel que estás interpretando ahora de Sherlock Holmes, y deja que te pregunte si crees que la exmujer de Rafael del Pino, que es la mujer a la que estamos haciendo referencia y expropietaria del ático que ha comprado la Comunidad de Madrid, está... Bueno, una de las intenciones de una de las denuncias es que vaya a declarar. ¿Tú crees que la veremos declarando por la venta de este ático? Bueno, declarar, puede ser citada a declarar, eso es evidente. El problema es que ella tiene un acuerdo de confidencialidad y se va a tener ese acuerdo de confidencialidad. Veremos si la jueza entiende que ese acuerdo de confidencialidad debe quedar sin efecto digamos, ante la posibilidad de que ella pueda declarar qué es lo que pasó. Pero eso ya dependerá de la jueza. Insisto, Gonzalo, en una idea: la judicialización de la política ha llevado a tales niveles en este país que tengamos que conocer detalles que son de transparencia elemental a través de un juez de lo penal. Esta es la política de la España de hoy. Es terrible, Ernesto, además, porque no solo el procedimiento penal, sino que nos enteramos de la compra del ático gracias a la prensa, en este caso al diario El País. Pero déjame que te diga, porque hay veces en las que, bueno, pues no hay nada como la hemeroteca para recordar aquellos días
en los que Ayuso presumía de vivir de alquiler en un piso de apenas 60 metros cuadrados. Era 2021 y entonces hasta daba lecciones de moral. ¿Cuántos metros cuadrados tiene su casa? Tiene 60. Es de alquiler, oye, pero que es más, que tengo derecho a comprar una casa y una casa 3 veces más grande, ¿no? No es la cuestión si las personas van prosperando, es si yo he utilizado mi cargo para lucrarme. Para mí el pecado está en decirle a los demás cómo han de vivir, parcelar y gestionarle la vida a los demás y luego, sin embargo, para uno mismo querer, pues otros niveles, ¿no? Pero no se puede ser hipócrita. Yo vivir mejor que nadie, pero luego para los demás migajas. Yo vivir mejor que nadie, para los demás migajas. Pues sí que ha cambiado en estos 5 años Ayuso. Ernesto. Me parece fantástica la parábola. Fantástica, Anne. La parábola es increíble porque a quien se aplica es en primer lugar a ella misma. Está describiendo su situación. Es lo que en Inglaterra y en Estados Unidos se llaman la self-fulfilling prophecy, la profecía autocumplida. Ella se ha encargado de cumplir su propia profecía de hace 5 años. Esto en 2021, pero es que ya 2 años antes, en 2019, la ahora presidenta incluso señalaba el espacio de armario que le iba a hacer falta cuando fuera presidenta. Viven de alquiler en Chamberí. Sí, en Malasaña. El piso se nos queda pequeño, unos 50 metros cuadrados. La misma mesa donde trabajo es donde cenamos. Si tengo otras responsabilidades, cuando sea presidenta de la comunidad, evidentemente necesitaré una casa de mayor tamaño, con un estudio donde trabajar y armarios más grandes, porque te cambias muchas veces de ropa al día. A ver, evidentemente las declaraciones que Ayuso hizo en el 19 o en el 21 no tendríamos que hilarlas con lo de ahora, Chema, pero sí es cierto que el consejero de Presidencia, cuando se le preguntó por el ático hace unos días, no lo hiló, pero concatenó una frase con otra y dijo, bueno, hay que recordar que la presidenta no tiene residencia oficial, como justificando la compra del ático. Por partes. En 2021 Isabel Díaz Ayuso mintió, porque Ayuso no tenía solo un piso de alquiler. Ayuso tiene un piso que sus padres le donaron después de dejar un pufo a la Comunidad de Madrid de casi 400.000 euros. Por tanto, primera mentira. Segunda cuestión, Isabel Díaz Ayuso ha hecho declaraciones diciendo que había invertido en ladrillo. Eso se lo hizo a los compañeros de la prensa social, de Corazón. Y nunca ha aclarado dónde invirtió, porque se supone que ella ahora vive de alquiler después de haber puesto a la venta su pareja o su expareja un ático que a mí me negó que fuese de lujo. Y ese ático se ha puesto a 1,5 millones de euros. Hombre, si 1,5 millones de euros no es de lujo, ¿qué clase o qué concepto cree Isabel Díaz Ayuso que es de lujo? Por tanto, esto explica que el tema del ático no se va a acabar en el verano. Porque Ayuso tiene un montón de problemas relacionados con la vivienda. Que tantos problemas como viviendas ha disfrutado o ha podido disfrutar este verano, que son 5. El chalet de Rascafría, que compraba el año pasado la Comunidad de Madrid por 5 millones de euros, donde se ha ido a pasar al menos un fin de semana. El aticazo de lujo que se compró a 50 metros del piso donde vive la madre, que es el que recibió, el que le fue donado después del pufo que antes comentábamos. Las 2 viviendas que González Amador ha puesto a la venta y que se sacaría casi 1,5 millones de euros de beneficio, y la residencia actual que la Comunidad de Madrid no ha aclarado cuál es. Por tanto, fíjate si son temas para responder. Mariano. De todas formas, lo que está claro, quien está claro que tienen problemas de vivienda son muchísimos españoles, claro, entre ellos muchísimos jóvenes que a duras penas pueden pagar si llegan a conseguir una hipoteca para tener su vivienda. Yo creo que las explicaciones de la Comunidad de Madrid han sido variantes y ondulantes, y por lo tanto, cuando se cambia de versión sobre un mismo hecho, lo más normal es que todas las explicaciones o la mayoría sean mentira. Y desde luego hay 2 versiones completamente contradictorias, entre la que dio Ayuso el primer día, donde hablaba de una suerte de despacho temporal, que por cierto, si es temporal no tiene mucho sentido que se compre, pero bueno, de una suerte de despacho temporal durante las obras de Sol, asunto del que también nos hemos enterado sobrevenidamente, nada menos que de las obras, que de una reforma integral del Palacio de Sol. Eso no tiene nada que ver, digo, con las explicaciones efectivamente del consejero de la Presidencia, que, y no sé si incluso en una suerte de confesión, habla por primera vez de la residencia oficial con esa excusa de que la presidenta de la Comunidad de Madrid no tiene residencia oficial, que por cierto no es normal, no es habitual y tampoco es lógico que en una comunidad uniprovincial
donde las distancias entre la Puerta del Sol, la sede de la comunidad, y el extremo más lejano de la comunidad no son excesivas, no tiene mucha lógica que haya residencias oficiales como sí las hay en otras comunidades más grandes o mucho más grandes como Castilla y León, Andalucía o Cataluña. Hay tantas circunstancias y tantas coincidencias que es lo del pato, ¿no? Si es blanco, nada como un pato. El cuacuá, ¿no? Y hace cuacuá, pues es un pato. Y eso es a las conclusiones que se llegan de la manera más rápida y más sencilla. Pero yo creo que hay que profundizar. Es decir, hay que pensar por qué este escándalo, quién lo promueve, por qué hay una persona que siempre se victimiza, la culpa de todo lo que pasa la tienen los demás. Empezamos por Aval Madrid y terminamos con esto. Siempre la culpa de los demás, siempre hay alguien que tiene la culpa, siempre hay alguien a quien señalar. Si es verdad que es la primera vez que notas una especie de quiebra entre los periodistas y los seguidores y los voceros y el propio Partido Popular, que ven que esto no funciona. Porque si es importante, claro que es importante, en una ciudad donde un joven con una carrera universitaria tiene que juntarse con otros 2 o 3 para poder vivir en un piso miserable pagando 700 euros al mes, claro que es un problema. En una ciudad y en un mundo donde que una familia pueda tener un hogar donde vivir, claro que es un problema. Pensar que alguien decide de alguna manera gastar un dinero que no es suyo, que es un dinero del que hay que justificar. Y sobre todo, ¿por qué no se explicó en abril? Si lo compras en abril, lo tendrás que decir en abril, en mayo si quieres, pero no, es que te han pillado. Y cuando te han pillado, entonces ya la culpa de los demás, yo no sé nada, el resto es quien tiene la culpa. Bueno, pues es muy serio, y además en el mismo barrio, y el ático, y los otros 2 áticos a la venta, y todas las especulaciones de si rompen, si no, si tal. O sea, que estamos hablando de la presidenta de la Comunidad de Madrid, nada menos, no es cualquier cosa. Entonces, no se puede, hay cosas que no se pueden justificar. Y cuando todo indica y va en la misma dirección, es natural que la gente piense cosas que igual no es. Igual no es, decía antes, no, esto es un asunto administrativo. Bueno, pues con 2 asuntos administrativos les han levantado 2 juicios penales a 2 personas, uno condenado y la otra persona esperando un juicio penal cuando lo que ha hecho tenía que haberse resuelto. Pero no lo hago para asultar, Valentina, lo de la anécdota no convence a Ramón, ¿eh? No, te digo lo que dices. Lo que pasa es que, efectivamente, y siguiendo... Termino rapidísimo, es decir, el conflicto que nos encontramos es con alguien que ha hecho siempre lo que le ha dado la gana. Y se enfrenta a la gente y dice, no, pregúnteme otra cosa. Oiga, yo soy periodista y pregunto lo que me da la gana, cuando me da la gana, y le repregunto, y si no le gusta, le volverá a preguntar. Es decir, es una serie de cosas que bueno, cualquiera piensa, aquí hay algo que huele mal. Daría mi vida por